Te doy mi carruaje real si logras hacerlo andar sin ayuda de mis hombres. Te doy mi carruaje real si logras hacerlo andar sin ayuda de mis hombres. La voz del duque Leopoldo von Hohenberg estalló como un trueno en la Plaza Mayor de Viena, atravesando el murmullo elegante de la tarde de otoño. Era el último día del mercado de octubre de 1798, y las fachadas barrocas enmarcaban a la élite austríaca en todo su esplendor dorado. Los nobles con casacas militares bordadas en oro y las damas con sombrillas de seda francesa giraron sus rostros hacia el centro de la plaza, donde el duque levantaba su copa de cristal bohemio como quien exhibe un trofeo de guerra. ¿Alguna vez has sido testigo de una humillación pública? ¿Has sentido ese nudo en el estómago al ver cómo alguien es usado como entretenimiento cruel? Lo que estás a punto de presenciar no es solo una historia del pasado, es un espejo de injusticias que todavía suceden en nuestros días. Sus palabras resonaron contra las piedras antiguas, contra los balcones de hierro forjado, contra el pavimento de adoquines que parecía vibrar bajo los tacones de las damas y las botas lustradas de los caballeros. El eco de esa sentencia cruel rebotaba en cada esquina, amplificado por las risas que estallaron de inmediato. Un coro de carcajadas burlonas llenó el aire, mezclándose con el aroma de pan recién horneado, vino especiado y perfumes caros que flotaban desde los puestos del mercado. Pero lo que nadie en esa plaza imaginaba era que la humillación estaba a punto de cambiar de hombros. Allí, en la periferia de aquel círculo dorado, casi invisible entre mendigos y comerciantes de segunda clase, estaba él. Matthias Keller, con su barba grisácea desprolija y sus manos callosas, que se aferraban a un bastón tosco de madera como si fuera su único ancla en el mundo. Su ropa era un mosaico de remiendos, capas de tela desgastada, que alguna vez fueron abrigos dignos, pero que ahora apenas lo protegían del frío que comenzaba a descender sobre Viena. Para todos los presentes, Matthias era menos que una sombra, un fantasma viviente que pedía monedas en las esquinas. Nadie notaba que sus ojos azules, aunque cansados, guardaban un brillo extraño, una chispa de conocimiento que ninguna miseria podría extinguir. Nadie se fijaba en la forma en que sus dedos acariciaban el bastón, con una familiaridad que hablaba de años construyendo, creando, dando forma al mundo con sus propias manos. Quizás tú también has sido invisible alguna vez. Quizás has pasado desapercibido en lugares donde tu talento debería brillar. Esta historia es para todos nosotros que hemos guardado secretos, ocultado dones, callado verdades. Los candelabros de hierro que colgaban de los edificios comenzaban a encenderse uno a uno, proyectando sombras danzantes sobre la multitud reunida. La luz dorada del atardecer se mezclaba con el brillo artificial, creando una atmósfera de teatro donde cada gesto parecía amplificado, cada palabra pesaba más que el oro. El duque Leopoldo dominaba ese escenario con la naturalidad de quien había nacido para mandar. Su casaca azul marino con galones dorados reflejaba la luz como un espejo. Su sombrero de 3 picos enmarcaba un rostro de rasgos afilados donde la crueldad se disfrazaba de diversión. A su alrededor, cortesanos sedientos de espectáculo cruel se agrupaban como buitres esperando carroña. El conde Heinrich von Stein, con su chaleco de brocado verde, frotaba las manos anticipando la diversión. La baronesa Amalia Weiss, envuelta en pieles de armiño a pesar de que el otoño aún era tibio, soltaba risitas agudas detrás de su abanico de nácar, y el capitán Franz Dressler, con su uniforme militar impecable, golpeaba su bastón contra el suelo en señal de aprobación, como si marcara el ritmo de una ejecución pública, pero había algo en ese momento que nadie podía percibir. Una tensión invisible, un cambio sutil en el aire, como cuando la tormenta está por desatarse y los pájaros dejan de cantar. El objeto de toda aquella burla organizada reposaba en el centro de la plaza como una joya caída en el fango. La carruaje real del duque, una obra maestra de artesanía vienesa con carrocería dorada y pinturas al óleo de escenas mitológicas en los paneles laterales. Pero algo estaba terriblemente mal. El eje delantero había sido deliberadamente quebrado, las ruedas desalineadas,
los resortes de suspensión desajustados con precisión calculada para que fuera imposible moverla sin ayuda de herreros profesionales y múltiples hombres. Era una trampa perfecta, un juego sádico diseñado para humillar al más vulnerable. «Ven acá, viejo inútil», gritó Leopoldo señalando directamente a Matías con un dedo enjollado. «Dicen que los mendigos conocen todos los trucos de supervivencia. Haz que esta carruaje ande y será tuya con todo lo que hay adentro. 100 monedas de oro, 3 títulos de propiedad de tierras en Burgenland y joyas que alimentarían a tu familia durante generaciones». La propuesta absurda desató otra ola de carcajadas. Era una oferta imposible, una promesa vacía diseñada para arrancar desesperación y fracaso. Un comerciante de telas gritó desde su puesto: «Él apenas puede caminar con ese bastón. ¿Cómo va a mover una carruaje de 2 toneladas?» Una joven noble en vestido amarillo canario murmuró a su acompañante con voz lo suficientemente alta para que todos escucharan: «Seguro ni sabe diferenciar un eje de una rueda. Esto será más divertido que la ópera». El círculo de espectadores se cerró más, formando un coliseo humano donde Matías era la víctima designada para el sacrificio ritual de la tarde. Las mismas bocas que momentos antes conversaban de arte y cultura ahora escupían veneno. Los mismos ojos que admiraban pinturas ahora buscaban humillación. Las mismas manos que aplaudían óperas ahora se preparaban para celebrar el sufrimiento ajeno. ¿Reconoces este patrón? ¿Cuántas veces has visto cómo la multitud se transforma en jauría cuando hay alguien vulnerable en el centro? La multitud esperaba lo predecible: que el viejo mendigo arrastrara su vergüenza, intentara patéticamente empujar la carruaje con sus brazos débiles, fracasara miserablemente y se retirara entre burlas mientras Leopoldo disfrutaba su victoria fácil. Era el entretenimiento favorito de los poderosos, ver cómo los caídos en desgracia se hundían más profundo en su miseria. Pero lo que estaba a punto de suceder quebraría cada certeza de ese mundo ordenado y cruel. Matías permaneció inmóvil durante largos segundos. Su respiración era pausada, sus ojos fijos en la carruaje, como si estuviera leyendo un libro escrito en un idioma que solo él comprendía. Sus manos callosas apretaron el bastón con más fuerza, y el nudillo de sus dedos se puso blanco por la presión. Ese bastón era más que un apoyo físico. Era su único compañero en años de soledad, el testigo silencioso de su caída, el último vestigio de un pasado donde sus manos construían maravillas en lugar de mendigar monedas. Por un instante brevísimo cerró los ojos, y en ese fragmento de silencio su mente viajó 15 años atrás, a una noche de invierno en su oficina de carpintería mecánica. La estufa de hierro calentaba el taller Keller Anguijo, llenando el espacio de un calor acogedor que contrastaba con la nieve que caía afuera. Su hijo Johannes, con apenas 20 años entonces, sostenía un plano de carruaje con manos temblorosas de emoción juvenil. «Padre, ¿crees que podamos construir la más bella de Viena?», preguntaba Johannes con ojos brillantes como estrellas. «La belleza, hijo mío, no está solo en el dorado exterior», respondía Matías mientras guiaba las manos de su hijo sobre un molde de rueda. «Está en cada tornillo oculto, en cada junta secreta, en el equilibrio perfecto que hace que 2 toneladas de madera y metal se deslicen como si flotaran». «¿Y si algún día olvidamos cómo construirlas?», preguntaba Johannes con una mezcla de curiosidad y temor. «La memoria vive en las manos, hijo. Toca cada pieza con amor, memoriza cada curva, cada ángulo. El arte que creamos con nuestras manos nunca muere. Vive en cada rueda que gira, en cada camino recorrido. Un verdadero artesano puede desarmar y volver a armar su obra, incluso en la oscuridad más profunda». El sonido de una copa de cristal quebrándose contra el suelo lo trajo de regreso al presente brutal. El duque había arrojado su copa vacía con impaciencia. «¿Qué esperas, miserable?», bramó con irritación creciente. «¿O acaso planeas quedarte ahí parado hasta que oscurezca?». El círculo de nobles se impacientaba. Querían sangre, querían espectáculo, querían ver la confirmación de que su orden social era inquebrantable y que los caídos nunca podrían levantarse. Pero algo inesperado estaba por suceder.
Matías abrió los ojos. Ya no eran los ojos de un mendigo derrotado. Había en ellos un fuego oculto, una determinación que había permanecido dormida durante 15 años de miseria. Largó el bastón. El sonido del palo de madera cayendo contra los adoquines resonó como un disparo en medio de la expectativa. ¿Has sentido alguna vez ese momento en que decides no retroceder más? Ese instante en que algo dentro de ti dice, ¿hasta aquí? Acompáñanos en esta comunidad que celebra esos momentos de valor. Algunos invitados se sobresaltaron. La baronesa Weiss soltó una exclamación ahogada. El capitán Dressler inclinó el cuerpo hacia adelante, intrigado por primera vez. Matías caminó hacia la carruaje con pasos lentos pero firmes, cada movimiento calculado, como si midiera el espacio entre su cuerpo quebrado y ese objeto que condensaba su pasado y su redención. Cuando llegó junto a la carruaje dorada, posó ambas manos sobre el panel lateral con una ternura que nadie esperaba. Sus dedos, callosos y temblorosos, recorrieron las pinturas de dioses griegos con la delicadeza de quien acaricia un rostro amado. Acarició los bordes dorados como quien saluda a un viejo amigo. Palpó las junturas de madera con precisión de cirujano que reconoce cada hueso del cuerpo humano. Había algo extraño en ese contacto. No era el toque desesperado de un mendigo buscando tesoros. Era el reconocimiento silencioso de un padre que abraza al hijo perdido, después de décadas de separación. Sus dedos se detenían en lugares específicos, como si estuviera leyendo memoria escrita en madera y metal. Lo que nadie sabía era que cada curva de esa carruaje guardaba un secreto que solo su creador podría conocer. «Acepto vuestro desafío, Excelencia», dijo con voz ronca pero firme que cortó el murmullo de la plaza, como cuchillo atravesando seda. El shock fue instantáneo y absoluto. El conde von Stein dejó de frotarse las manos. La baronesa Weiss bajó el abanico revelando una expresión de incredulidad genuina. El capitán Dressler dejó de golpear el bastón contra el suelo. Incluso el duque Leopoldo, acostumbrado a victorias fáciles, parpadeó 2 veces como si hubiera escuchado mal. La multitud entera quedó suspendida en un silencio pesado, denso, cargado de una tensión que nadie había anticipado. ¿Qué acababa de suceder? ¿Por qué ese mendigo no había huido como todos esperaban? Si esta historia ya te ha conmovido en estos primeros minutos, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta. Juntos construimos una comunidad que defiende la dignidad sobre la riqueza, el respeto sobre el poder. No estamos solos en esta lucha contra la injusticia. Las risas que habían llenado la plaza minutos antes ahora flotaban en el aire rotas, inseguras, como notas musicales desafinadas. Nadie sabía si debía seguir riendo o esperar lo inevitable, pero había algo en la forma en que Matías examinaba la carruaje que inquietaba incluso a los más burlones. Sus movimientos no eran torpes ni desesperados. Eran metódicos, profesionales, como los de un médico examinando a un paciente antes de una cirugía delicada. «Observen bien», anunció el duque recuperando su tono teatral. «Este mendigo cree que puede lograr lo que mis propios herreros tardarían medio día en hacer. Preparemos el banquete de su humillación». Levantó los brazos, invitando a los cortesanos a acercarse más. Los nobles formaron un círculo más estrecho, convencidos de que estaban a punto de presenciar un entretenimiento memorable. Las damas sacaron pañuelos perfumados, anticipando el sudor y la desesperación. Los hombres apostaban entre ellos cuánto tiempo tardaría el viejo en rendirse. 10 minutos a lo sumo, murmuró el conde von Stein. «Yo le doy 5 antes de que pida piedad», respondió un varón de bigotes engominados. «No durará ni 3», sentenció la baronesa Weiss con crueldad refinada. Las apuestas circulaban como monedas en un mercado, mientras Matías, ajeno a todo ese ruido de fondo, continuaba su examen con concentración absoluta. Sus manos temblaban ligeramente no por miedo o debilidad, sino por la emoción de quien reconoce algo sagrado después de años de creerlo perdido para siempre. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. Matías se arrodilló junto a la rueda delantera derecha
ignorando el dolor que atravesaba sus rodillas viejas. Sus dedos exploraron el eje quebrado con una familiaridad imposible, palparon las fracturas invisibles, midieron con precisión milimétrica el grado de desalineación. Cerró los ojos y en su mente aparecieron los planos originales, los dibujos técnicos que él mismo había trazado 3 décadas atrás en pergaminos amarillentos que ahora solo existían en su memoria. «La memoria vive en las manos, hijo», susurró para sí mismo repitiendo las palabras sagradas que le había dicho a Johannes aquella noche de invierno. Sus dedos se movieron entonces con una precisión que desafiaba su edad y su apariencia destruida. Sin herramientas, usando solo la fuerza calculada de sus manos y el conocimiento grabado en cada músculo, comenzó a manipular el eje quebrado. Giró una sección de metal que parecía soldada, pero que en realidad tenía un mecanismo oculto de liberación que solo el constructor original podría conocer. Un clic metálico resonó en la plaza. Varios espectadores se inclinaron hacia adelante, tratando de entender qué acababa de suceder. «¿Qué está haciendo?», preguntó el conde von Stein, con voz que ya no sonaba burlona, sino genuinamente confundida. «No está intentando empujar la carruaje», respondió el capitán Dressler con creciente inquietud. Está trabajando en algo. Pero eso es imposible. Ese hombre no tiene herramientas, no tiene fuerza, no tiene...» La frase quedó suspendida porque nadie sabía cómo terminarla. Lo que estaban presenciando desafiaba toda lógica de su mundo ordenado. Pero el destino todavía guardaba su revelación más impactante. Matías no se detuvo, movió su cuerpo hacia la rueda trasera, examinó los resortes de suspensión y con movimientos que parecían imposibles para alguien de su condición, realineó las láminas de acero con precisión quirúrgica. Sus manos conocían cada secreto de esa carruaje, porque él había diseñado cada secreto, cada junta oculta, cada mecanismo de emergencia que permitía reparaciones rápidas sin necesidad de herramientas complejas. Cada tornillo tenía su lugar exacto. Cada pieza guardaba una memoria, y esas manos viejas, callosas, agrietadas por años de mendigar en inviernos crueles, recordaban todo como si fuera ayer. «El arte que creamos con nuestras manos nunca muere», había dicho a Johannes, y esas palabras resonaban ahora como profecía cumplida. Pasó a la rueda delantera izquierda. Sus movimientos se aceleraban, no por desesperación, sino por la confianza de quien ha repetido la misma secuencia 1000 veces, hasta convertirla en instinto. Ajustó el balancín de dirección, calibró la tensión del eje, realineó los cojinetes con movimientos tan sutiles que parecían toques de pianista sobre teclas invisibles. El sudor comenzaba a brillar en su frente, no por esfuerzo físico extremo, sino por la concentración absoluta que requería recordar 3 décadas de conocimiento comprimido en 15 minutos de trabajo silencioso. La multitud había dejado de reír completamente. Un silencio pesado, casi religioso, se había apoderado de la plaza. Incluso los comerciantes en los puestos lejanos habían detenido sus actividades para observar. Los niños dejaron de jugar. Los perros dejaron de ladrar. Era como si toda Viena hubiera contenido la respiración, esperando el desenlace de algo que nadie comprendía, pero que todos sentían importante. El duque Leopoldo, por primera vez en la tarde, no sonreía. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos fijos en Matías con una mezcla de fascinación y temor creciente. Algo en su expresión revelaba que empezaba a sospechar que este juego no terminaría como él había planeado. Matías terminó de trabajar en la última rueda y se puso de pie con dificultad. Sus rodillas crujieron, su espalda protestó, pero había determinación pura en sus ojos azules que brillaban ahora con luz que ninguna miseria había podido extinguir. Caminó hacia la parte delantera de la carruaje, abrió la puerta del conductor con familiaridad absoluta que hablaba de miles de veces que había realizado ese mismo gesto y subió al asiento de madera labrada. Nadie se atrevía a hablar, nadie se atrevía a moverse. Todos esperaban el fracaso inevitable, el momento en que la carruaje permanecería inmóvil, confirmando que todo había sido un espejismo desesperado.
Y entonces, lo imposible se hizo realidad. Matías tomó las riendas imaginarias, aunque no había caballos enganchados, y aplicó presión sobre el mecanismo de freno manual con su pie derecho. Otro clic resonó. Luego liberó el freno gradualmente mientras giraba el volante de dirección con movimientos precisos. La carruaje comenzó a moverse. Primero fue un temblor casi imperceptible, luego un desplazamiento de centímetros que se convirtió en metros. Las ruedas giraban con suavidad imposible. Los resortes absorbían cada irregularidad del pavimento. El eje que había estado quebrado ahora funcionaba como si fuera nuevo. Matías condujo la carruaje en un círculo perfecto alrededor de la plaza. No era un movimiento torpe ni accidentado. Era un paseo elegante, fluido, como si la carruaje deslizara sobre hielo en lugar de rodar sobre adoquines antiguos. La luz dorada del atardecer se reflejaba en los paneles dorados, creando destellos que parecían fuego líquido. Cada revolución de las ruedas era un desafío a la realidad que todos conocían. Cada metro recorrido era una sentencia silenciosa contra la arrogancia que había dominado esa tarde. La multitud quedó muda. No eran solo las palabras las que se habían agotado. Era como si el aire mismo hubiera sido succionado de la plaza, dejando un vacío donde debería haber sonido. Bocas abiertas sin emitir sonido. Ojos abiertos de par en par sin parpadear. Manos que habían aplaudido la burla ahora colgaban inertes a los costados de los cuerpos. ¿Has presenciado alguna vez un momento así? Cuando la verdad destroza las mentiras en segundos. Cuando el poder cambia de manos sin violencia, solo con dignidad y talento. El conde von Stein había palidecido hasta volverse translúcido. La baronesa Weiss dejó caer su abanico de nácar que se hizo añicos contra el suelo sin que ella lo notara. El capitán Dressler apretaba su bastón con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos como hueso expuesto. Los mismos ojos que momentos antes buscaban humillación ahora estaban llenos de asombro. Las mismas bocas que reían con crueldad ahora se abrían en shock. Las mismas manos que esperaban aplaudir el fracaso ahora temblaban sin saber qué hacer. Matías completó el círculo y detuvo la carruaje exactamente frente al duque Leopoldo. Descendió con la misma dificultad física de siempre, pero con una dignidad que iluminaba cada movimiento. Caminó hasta el panel lateral de la carruaje y lo acarició con ternura paternal. El silencio era tan absoluto que el roce de sus dedos callosos contra la madera laqueada sonaba como papel arrugándose. Todos esperaban sus siguientes palabras, como si fueran sentencia divina. Todos sabían que lo que estaba a punto de decir cambiaría algo fundamental en el orden establecido. Si alguna vez has ocultado quién realmente eres por miedo al juicio, esta historia es para ti. Si alguna vez has sentido que tu talento no vale nada porque no tienes el apellido correcto, quédate con nosotros. Tu valor no depende de lo que otros digan. Esta carruaje, comenzó Matías con voz que ya no temblaba, sino que resonaba con autoridad de quien finalmente recupera su identidad, tiene 30 años de edad. Fue construida en el invierno de 1768 en la oficina de carpintería mecánica Keller & Hijo, ubicada en la calle Herrengasse, número 15. Un murmullo comenzó a extenderse por la multitud como ondas en un estanque después de que cae una piedra. Yo la diseñé con mi propio hijo, Johannes Keller, utilizando técnicas que habíamos perfeccionado durante 2 décadas. Reconozco cada entale de estos paneles laterales porque mi hijo los talló a mano durante meses de invierno. Reconozco cada junta oculta porque yo mismo diseñé el sistema de reparación de emergencia que ningún herrero común conoce. Reconozco el peso exacto de cada rueda porque las forjamos juntos en nuestro taller, midiendo cada gramo para lograr el equilibrio perfecto. Algunos de los nobles más viejos recordaban vagamente ese nombre. Keller & Hicho, la oficina de carpintería mecánica más prestigiosa del Imperio austriaco antes de su misteriosa caída en desgracia. El murmullo se convirtió en susurros urgentes. Los rostros comenzaron a palidecer no solo por shock, sino por comprensión creciente.
El duque Leopoldo dio un paso atrás involuntariamente. Su rostro había pasado del dorado aristocrático al gris ceniza. Sus manos temblaban ligeramente, sosteniendo la copa vacía que ya no servía como accesorio teatral, sino como tabla de salvación psicológica. La verdad estaba a punto de desnudarse completamente. Yo fui el maestro Matías Keller, continuó el viejo con voz que crecía en poder con cada palabra pronunciada. El más renombrado constructor de carruajes del imperio. Reyes me contrataban. Nobles pagaban fortunas por mi trabajo. Mis diseños eran estudiados en academias de ingeniería de París a Moscú. Hizo una pausa. El silencio dolía en los oídos. Hasta que vuestra familia, Excelencia, nos acusó falsamente de robo de diseños. Inventaron pruebas, compraron testigos, corrompieron jueces. Destruisteis mi oficina, confiscasteis nuestras herramientas, quemasteis nuestros contratos. Mi hijo Johannes murió en un accidente sospechoso 2 meses después de la sentencia fraudulenta. Todo lo que construimos con amor y dedicación fue robado, incluyendo este carruaje que ahora exhibís como si fuera vuestra propiedad legítima. El silencio se había transformado en algo casi físico, una presión invisible que aplastaba los pulmones. Varios nobles comenzaron a retroceder alejándose del duque como si la culpa fuera contagiosa. La revelación caía sobre la plaza como lava ardiente, quemando todas las certezas, todas las comodidades, toda la falsa superioridad moral que había dominado esa tarde. Algunos espectadores que habían reído con más crueldad ahora bajaban la cabeza avergonzados. Otros susurraban entre ellos con indignación creciente que se transformaba en oleadas de murmullo colectivo. ¿Cuántas injusticias como estas siguen ocultas? ¿Cuántos talentos han sido robados? ¿Cuántas familias destruidas por la codicia de los poderosos? Esta comunidad que hemos construido juntos es para recordar estas historias, para que nunca olvidemos que la verdad siempre encuentra su camino. El duque Leopoldo abrió la boca intentando formular una defensa, pero ninguna palabra salió. Su familia había construido su fortuna sobre mentiras y robos. Lo sabía. Siempre lo había sabido. Pero nunca había esperado que la verdad regresara así, encarnada en un mendigo fantasmal que conocía secretos que ningún dinero podría comprar. Intentó sonreír con su arrogancia habitual, pero su rostro solo produjo una mueca patética que revelaba pánico puro. Su mundo ordenado se desmoronaba frente a cientos de testigos y no había forma de detenerlo. Los mismos cortesanos que minutos antes lo adulaban ahora lo miraban con desdén. Los mismos nobles que reían sus chistes crueles ahora apartaban la vista. Las mismas damas que competían por su atención ahora se alejaban como si su presencia contaminara. La humillación había cambiado de hombros. El cazador se había convertido en presa. Quien sembró burla cosechaba vergüenza. Matías dio un paso hacia el duque. No era un movimiento amenazante, sino firme, digno, el avance de alguien que ha recuperado su identidad después de años de exilio interno. «Guardad vuestro oro, Excelencia», dijo con calma, que contrastaba con el caos emocional de la multitud. «Guardad vuestros títulos de propiedad y vuestras joyas. No vine a recuperar posesiones materiales. Vine a demostrar algo que ustedes, los que nacieron con todo, jamás podrán comprender». Hizo una pausa, y sus ojos recorrieron cada rostro en la plaza. «Vine a probar que el conocimiento verdadero no muere en la miseria, que un artesano puede ser despojado de sus herramientas, pero nunca de su maestría, que la dignidad no se pierde con la fortuna. Vine a honrar la memoria de mi hijo Johannes, demostrando que el arte que creamos juntos vive incluso cuando todo lo demás ha sido destruido. El arte que creamos con nuestras manos nunca muere, hijo», susurró mirando al cielo como si Johannes pudiera escucharlo desde donde estuviera. El conde von Stein fue el primero en aplaudir. Fue un aplauso tímido, casi vergonzoso, pero audible en el silencio absoluto. Luego se sumó el capitán Dressler con aplausos más firmes, y después un comerciante de vinos y una joven noble que había estado entre los más crueles al principio, pero que ahora lloraba abiertamente. El aplauso comenzó a extenderse como un fuego que salta de edificio en edificio, creciendo en intensidad
hasta convertirse en un rugido colectivo que resonaba contra las fachadas barrocas. Era un aplauso de admiración, pero también de vergüenza, de reconocimiento, pero también de culpa compartida. «Devuelva lo robado», clamaba una voz entre la multitud. «Justicia para el maestro Keller», gritaba otra. «Que pague por sus crímenes», exigía un tercero. Las damas que habían reído con frivolidad ahora se alejaban del duque como si su presencia contaminara. Los hombres que habían apostado dinero sobre la humillación del mendigo ahora lo rodeaban con respeto casi reverencial. El poder había cambiado de manos sin que nadie disparara un solo tiro. Solo había sido necesaria la verdad desnuda y brillante como el filo de una espada. Si has llegado hasta este punto, es porque tú también crees en la justicia, porque también sabes lo que se siente cuando alguien intenta robarte tu valor. Comenta dignidad aquí abajo si crees que historias como esta deben ser contadas. Comparte este video con alguien que necesita recordar su propio poder. Juntos somos una familia que defiende la verdad. El duque Leopoldo quedó solo en el centro de su propia trampa. La carruaje dorada, que había sido su arma de burla, ahora era la evidencia de su crimen familiar. Intentó hablar, pero su voz salió como un graznido ronco. Esto es un malentendido antiguo. Mi padre, las circunstancias eran, pero nadie quería escuchar sus excusas. La verdad había sido revelada, y las excusas solo la hacían más obscena. Miró alrededor buscando aliados, y solo encontró rostros que lo juzgaban, que lo medían, que lo encontraban patéticamente pequeño. Un hombre entre la multitud gritó: «Mi tío también fue acusado por su familia de robo. Nunca recuperó su nombre». Otra mujer alzó la voz: «La oficina Weimar también fue destruida por acusaciones falsas de los von Hohenberg». Las historias comenzaron a emerger como agua brotando de tierra agrietada. Décadas de injusticias silenciadas encontraban finalmente su voz. El duque intentó retroceder, pero sus propios cortesanos bloqueaban su salida. Estaba atrapado en el centro de su propia crueldad, convertida en espejo. Matías levantó una mano pidiendo silencio. El gesto fue tan poderoso que el rugido de la multitud se apagó instantáneamente. «No busco venganza, Excelencia», dijo mirando directamente a los ojos del duque con serenidad que dolía más que cualquier insulto. «No vine a destruir vuestra reputación ni a reclamar compensaciones imposibles. Los años de miseria me enseñaron algo que vuestro oro nunca comprará. La dignidad no se pierde con la fortuna y el respeto no se gana con títulos heredados». Su voz se quebró ligeramente al continuar. «Mi hijo Johannes está muerto y ninguna riqueza lo traerá de regreso. Pero su espíritu vive en cada rueda que gira, en cada carruaje que yo construí con mis propias manos. La memoria vive en las manos, hijo, y hoy he cumplido mi promesa. He demostrado que lo que construimos juntos era más fuerte que cualquier mentira». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla surcada de arrugas, brillando a la luz de los candelabros como diamante líquido. Una mujer anciana entre la multitud comenzó a sollozar. Era un llanto de catarsis colectiva, el sonido de la injusticia reconocida después de décadas de silencio. Otros se le unieron hasta que la plaza resonaba con un coro de lágrimas que lavaban 30 años de vergüenza compartida. Todos nosotros hemos perdido algo precioso alguna vez. Todos hemos cargado dolor que nadie veía. Esta historia nos recuerda que no estamos solos, que la justicia puede tardar, pero eventualmente llega cuando menos la esperamos. El duque se tambaleó ligeramente como si esas lágrimas fueran golpes físicos. Intentó retroceder, pero tropezó con sus propios pies. La baronesa Weiss, que había sido una de las más crueles al principio, se acercó a Matías con paso vacilante. «Maestro Keller», dijo con voz quebrada, Yo tengo una carruaje que fue construida hace 25 años. Siempre me dijeron que era obra de artesanos italianos, pero ahora reconozco los detalles que usted menciona. ¿Es posible que...?» Su voz se apagó en vergüenza. Matías asintió con tristeza que no contenía rencor sino comprensión. «Muchas de nuestras obras fueron revendidas con firmas falsas después de la confiscación, baronesa.
Vuestro carruaje probablemente lleva el sello Keller oculto bajo algún panel lateral. Nosotros marcábamos todas nuestras creaciones en lugares secretos para que la verdad sobreviviera incluso al robo. Buscad en el eje trasero derecho. Allí encontraréis nuestro símbolo, una rueda con alas. La baronesa se llevó ambas manos al rostro y comenzó a llorar. Otros nobles se acercaron confesando poseer carruajes de origen sospechoso. La plaza se había transformado en confesionario colectivo donde décadas de crímenes silenciados finalmente encontraban luz. El capitán Dressler se quitó el sombrero en señal de respeto. «He sido injusto con usted, maestro», admitió con voz militar que intentaba ocultar emoción. «He reído cuando debí defender. He juzgado sin conocer. La plaza entera es testigo de mi vergüenza. Me comprometo a investigar el caso de su hijo Johannes. Si hubo crimen, habrá justicia, aunque sea tardía». Otros nobles comenzaron a imitar el gesto, quitándose sombreros, inclinando cabezas, algunos incluso arrodillándose como si estuvieran en presencia de realeza verdadera. El mendigo invisible se había transformado en monumento viviente de dignidad. El noble poderoso se había reducido a sombra patética de arrogancia vacía. Matías caminó de regreso hacia donde había caído su bastón abandonado. Lo recogió con cuidado, acariciando la madera tosca como si fuera objeto precioso. Ese bastón había sido su compañero en años de soledad. Había soportado su peso cuando las rodillas fallaban. Había sido testigo silencioso de humillaciones diarias. Ahora era símbolo de resistencia, prueba de que se puede caminar con dignidad incluso cuando el camino es de piedras filosas. Miró una última vez la carruaje dorada. Acarició el panel lateral con despedida silenciosa. «Johannes», susurró tan bajo que solo los más cercanos pudieron escuchar. «Hoy cumplí mi promesa. Demostré que lo que construimos juntos era más fuerte que cualquier mentira. Puedes descansar en paz, hijo mío. El arte que creamos con nuestras manos nunca muere». El duque Leopoldo intentó una última maniobra desesperada. Se acercó a Matías con pasos inciertos, las manos extendidas en súplica patética. «Maestro Keller», dijo con voz que pretendía sonar conciliadora, pero que solo revelaba desesperación, «reconozco que hubo irregularidades en el pasado. Mi padre actuó precipitadamente. Pero eso fue hace 3 décadas. ¿No cree que es tiempo de perdonar? Permítame compensarle ahora. Le devolveré esta carruaje. Le construiré un taller nuevo. Le pagaré una pensión vitalicia. Solo necesito que firme un documento declarando que todo fue un malentendido antiguo sin culpables específicos». La audacia del intento provocó murmullos indignados. Matías lo miró con una mezcla de piedad y firmeza inquebrantable. «El perdón existe, Excelencia», respondió con sabiduría de quien ha sufrido profundamente. «Pero no se trata de firmar documentos que borren la verdad. Se trata de reconocer el daño sin condiciones, de vivir con las consecuencias de las acciones familiares, de comprender que algunos crímenes dejan cicatrices que ningún oro puede curar». Su voz se endureció ligeramente. «Vuestro padre destruyó más que una oficina. Destruyó familias, aplastó sueños, mató esperanzas. Mi hijo Johannes murió creyendo que su arte no valía nada. Esa es la herida que ninguna pensión vitalicia sanará. Esa es la verdad que ningún documento puede borrar». El duque retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Su rostro pasó por múltiples expresiones en segundos: ira, humillación, desesperación, finalmente resignación. Comprendió en ese momento algo que nunca había tenido que enfrentar: que el poder heredado no era invencible, que la verdad eventualmente sale a la luz incluso después de décadas de oscuridad, que la arrogancia basada en mentiras es un castillo de naipes esperando el viento correcto para colapsar. Dio media vuelta y comenzó a alejarse entre murmullos despreciativos de sus exaduladores. Cada paso era más pequeño que el anterior, como si estuviera encogiéndose físicamente bajo el peso de la vergüenza pública. Los mismos cortesanos que lo habían seguido ahora se apartaban de su camino. Las mismas damas que habían competido por su atención ahora giraban sus rostros. «La justicia tarda»,
pero llega. El orgullo viene antes de la caída. Quien siembra humillación, cosecha vergüenza. Matías permaneció en el centro de la plaza rodeado por una multitud que ahora lo protegía como si fuera un tesoro frágil. La noche había caído completamente sobre Viena y las linternas de aceite proyectaban sombras danzantes sobre los adoquines. El aire olía a velas de cera y a esperanza renovada. Algunos comerciantes se acercaron tímidamente ofreciendo comida, abrigo, monedas. Una familia de panaderos lo invitó a su casa prometiendo cuidarlo como merecía. El capitán Dressler juró investigar el caso de Johannes y buscar justicia tardía. La baronesa Weiss ofreció una fortuna por la carruaje que poseía para devolvérsela a su legítimo creador. Pero Matías declinó todas las ofertas con gentileza que hablaba de verdadera sabiduría. «No necesito riqueza ahora», explicó con sonrisa cansada pero genuina. «Ya conseguí lo que vine a buscar, la verdad reconocida, la memoria de mi hijo honrada, la prueba de que 30 años de miseria no borraron mi maestría. Mañana seguiré siendo un mendigo, pidiendo pan en las esquinas, pero ahora sé que bajo estos trapos vive todavía el maestro Keller y eso es suficiente». Apretó su bastón con más fuerza. El conocimiento no muere, la dignidad no se vende, y el amor entre padre e hijo sobrevive incluso a la muerte y la injusticia. Eso es lo único que necesito llevar conmigo. La multitud lo acompañó hasta el borde de la plaza, como en procesión solemne. Algunos cantaban canciones vienesas antiguas, otros caminaban en silencio meditando sobre lo que habían presenciado. Los niños que habían observado todo sin comprender completamente, intuían que estaban viviendo un momento histórico que contarían a sus nietos. Las madres abrazaban a sus hijos con más fuerza, recordando la fragilidad de la fortuna y la permanencia del carácter. Los padres miraban a sus descendientes con nueva determinación de enseñarles que el valor verdadero no se mide en oro sino en integridad. Matías se detuvo en la esquina donde usualmente pedía limosna. Se sentó en su lugar habitual con la espalda contra la pared de piedra fría, su bastón descansando a su lado como compañero fiel. La plaza mayor ahora estaba vacía, excepto por algunos comerciantes desmontando sus puestos. La carruaje dorada del duque había sido abandonada en el centro como monumento involuntario a la verdad revelada. Cerró los ojos y en su mente apareció el rostro de Johannes joven, sonriente, lleno de sueños. «Hoy bailamos de nuevo, hijo», susurró hacia las estrellas que comenzaban a brillar sobre los tejados de Viena. «Hoy demostramos que lo que construimos juntos era eterno. La memoria vive en las manos, y nuestras manos crearon belleza que sobrevivió al robo». Esa noche, Viena hablaba de un solo nombre, y ya no era el del duque Leopoldo von Hohenberg. Era el nombre de un viejo mendigo que había demostrado verdades universales que todos necesitábamos recordar. Que la maestría verdadera no necesita herramientas lujosas. Que la dignidad no requiere vestuario elegante. Que el conocimiento auténtico sobrevive incluso a las injusticias más crueles. Que el amor entre padres e hijos trasciende la muerte y el tiempo. Que la verdad siempre encuentra su camino, aunque tarde décadas en hacerlo. La historia de Matías Keller se convirtió en leyenda que madres contaban a sus hijos en noches de invierno, que artesanos repetían en sus talleres como inspiración, que nobles citaban en salones como advertencia contra la arrogancia. Que esta historia nos recuerda algo fundamental. Nunca subestimes a quien parece invisible, porque bajo los trapos del mendigo puede vivir un maestro. Detrás del silencio del humilde puede esconderse una historia que sacudirá los cimientos del poder. En los ojos cansados del olvidado puede brillar la luz de la verdad que todos temen, pero que todos necesitan. ¿Cuántos maestros, artistas, genios caminan invisibles por nuestras calles? ¿Cuántas historias de injusticia esperan ser contadas? En esta comunidad que hemos construido juntos, recordamos que cada persona tiene valor, cada historia importa, cada talento merece respeto. La verdadera grandeza no se mide en palacios habitados ni en carruajes doradas exhibidas. Se mide en la capacidad de mantener la integridad
cuando todo conspira para quebrarla. Se mide en la memoria guardada con amor, incluso cuando duele recordar. Se mide en el conocimiento compartido con generaciones futuras. Matthias Keller demostró esa noche que un mendigo con manos callosas puede ser más noble que un duque con sangre azul. Que la pobreza no apaga la grandeza, cuando la grandeza está construida sobre cimientos verdaderos. Que el respeto verdadero se conquista con acciones, no se hereda con apellidos. Y la lección más importante que Viena aprendió